Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer 6 versículos en esta mañana, antes de la prédica de mañana. Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Los niños ya están avanzando ahí, pueden ir a su clase. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas, que te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Estamos en una serie sobre la naturaleza de Dios. Específicamente hemos llegado a esta característica de Dios que pocas veces consideramos, y es el celo de Dios. Quiero recordarles también que un propósito principal de esta serie es la de entender mejor a nuestro Dios, y específicamente delante de nosotros en esta mañana está este atributo que es que nuestro Dios, sin duda, y en muchos lugares la Biblia lo afirma, es un Dios de celo, es un Dios celoso. Y inmediatamente cuando escuchamos que Dios es celoso, viene la tendencia de pensar que de alguna otra manera el celo no encaja con lo que ya sabemos acerca de Dios. Y me parece que es así porque tenemos un sentir negativo de lo que es el celo, de ser celoso. Sin embargo, en varios textos, por toda la Biblia, si no solo el Antiguo Testamento, no estamos hablando de un Dios celoso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos a otro tipo de Dios, simplemente no es así. El Nuevo Testamento también confirma lo que vemos en el Antiguo Testamento, que Dios es un Dios celoso. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos entenderlo? Veremos 3 cosas en esta mañana. Uno, vamos a comenzar viendo a 2 cosas en balance, las cuales son la bondad de Dios y la idolatría. Es decir, para entender uno hay que entender bien el otro, la bondad de Dios y la idolatría y la manera en que trabajan juntos. 2, el cambio desastroso, y 3, la hermosura del celo. 2 cosas en balance, el cambio desastroso y la hermosura del celo. Cada vez que surge el tema del celo de Dios, siempre viene en el contexto de un pecado específico, que es la idolatría. Por ejemplo, versículo 13. En el versículo 13 de nuestro texto vemos, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, te destruya de sobre de la tierra. Es decir, aquí el texto presenta a Dios como un Dios
celoso, y el contexto es que Dios está guardando, que Él quiere todo su honor, toda su adoración, que no sirvan, que no adoren a otros dioses. Es decir, que el celo de Dios viene en el contexto de que Dios quiere ser el único Dios, que no haya otros ídolos, otros dioses ya en el corazón ni en la práctica religiosa de la vida de su pueblo. Por si acaso, un par de detalles aquí que nos ayudarán a entenderlo. Uno, la idolatría es el pecado más mencionado en toda la Biblia. Es decir, más que la fornicación, más que el robo, más que el enojo, más que la soberbia. Es el pecado que más veces surge o se menciona en la Biblia. Y si vamos a los 10 mandamientos, recuerdan que los 10 mandamientos funcionan en un sentido como un resumen de la ley de Dios. Y dentro de los 10 mandamientos vemos que el primero y el 10º, como empatizando se puede decir a toda la ley de Dios, vemos este sentido de la idolatría. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, es una confrontación de la idolatría. Y el 10º es casi igual, es: no codiciarás. Ahí menciona la mujer de tu vecino, los animales de tu vecino, etcétera, etcétera. Ni cosa, termina diciendo, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, toda la ley se basa en este resumen de una confrontación al pecado que es la idolatría. Y el concepto de que Dios es un Dios celoso simplemente viene a base de que Él no permite que haya otros dioses ahí en conflicto con Él. Es decir, Él siempre en la vida de los que son suyos va a estar confrontándonos con el pecado de la idolatría. Y siempre ha sido así. Los 10 mandamientos descansan en un entendimiento del pecado que es la idolatría, y el concepto de que Dios es un Dios celoso viene confrontando la idolatría. Pero no es solo la idolatría. Vemos que, bueno, lo expreso de esta manera: el contexto en que se destaque el celo de Dios y que Él quiere ser único, el único Dios en nuestras vidas. El contexto es que Él es un Dios que ha hecho cosas grandes y cosas buenas para los suyos. Es como que uno podría levantar ahí una objeción, como que, ok, si Dios quiere mi adoración única, si quiere ser el único ser primero en mi vida, que no permite que otras cosas y otros dioses luchen ya para tener su lugar principal en la vida del creyente, si Dios es así, ¿podría Dios pedirnos esa adoración única, no siendo un buen y un bondadoso Dios? Lo que vemos en el contexto aquí es que Dios afirma ese concepto. Es decir, es correcto que preguntamos esto, porque Dios responde a esa duda que uno podría decir. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, el contexto es que el pueblo de Israel está ahí a pasos de entrar a la tierra prometida, y Dios dice: cuando entran, la tierra que yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob que te daría, ¿qué van a encontrar? Mira cómo sigue el versículo 10. Van a encontrar ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies.
Es decir, que Dios está diciéndoles, solo a mí deben servir. Pero viene el contexto que Dios está haciendo cosas muy, muy buenas para ellos. Es decir, está mostrándoles su bondad y a la vez pidiendo que Él sea el único Dios en sus vidas. Y podríamos, en un sentido, dudar o poner esa objeción que si Dios no fuera bueno con nosotros, ¿cómo podría esperar de nosotros esa adoración única? Si no fuera bueno y suficientemente grande y poderoso para realmente darnos esas cosas buenas, y Dios está diciendo, yo soy bueno contigo, te he rescatado de Egipto, te he salvado, y a base de esa salvación espero tu adoración única. Que no hay otros dioses ajenos delante de mí. Ahora, quiero hablar brevemente dos reacciones posibles en este punto del argumento. Algunos dirían, bueno, pero Dios no ha sido tan bueno conmigo. Es como que, ok, pero si Dios fuera a ser bueno conmigo, yo podría seguir. Pero yo no veo que Dios ha sido tan bueno conmigo. La semana pasada les conté de este libro que estoy leyendo de Langdon Gilkey, que se llama El Campamento de Shantung. Gilkey describe ahí una situación en la Segunda Guerra Mundial en que por 4 años él con otro grupo de casi 2.000 personas estuvieron juntos en un lugar pequeño con sus necesidades cubiertas, pero con lo mínimo, de espacio, de comida, etc. Y él describe ahí que cuando comenzaron a escuchar noticias que la guerra se estaba acabando, se estaba llegando a su fin, obviamente los japoneses, la guardia, y no les iba a dar muchos detalles, pero por otras fuentes escucharon que luego iba a terminar la guerra, y ellos estaban esperando ese día de su liberación. Y un día, él dice que ven a unos aviones norteamericanos, y habían visto antes, él dice, aviones norteamericanos, pero muy, muy arriba. Pero esta vez vinieron mucho más abajo, mucho más cerca. Y de repente salieron de los aviones 7 hombres. Y bajaron en, ¿cómo se llama parachute? Paracaídas. Y llegan y ellos se acercan al campamento, y básicamente estos 7 soldados norteamericanos toman el control del campamento, se acercan a las autoridades japoneses, ellos rinden la autoridad a los norteamericanos y ellos toman el control. Y Gilkey dice que desde ese día, desde esa hora, toda su vida, que había sido igual por 4 años, cambió. Ese día comieron cosas que no habían comido en 4 años, cosas del campo ahí, de los chinos ahí en el norte de la China, compraron y cosas que no se habían permitido comprar antes porque vivieron dentro del campamento y no hubo esas cosas, no eran accesibles. Y comenzaron en cantidad que no habían tenido por mucho tiempo. Dijo que todos del campamento por una semana estuvieron enfermos del estómago, vomitando todos los días y no les importaba. Y era porque no habían comido tanta cantidad por 4 años y así era. Y él dijo que el gozo y el placer y la bondad, por decir, de Dios que sintieron ese primer día era enorme. Pero pasaron 2 semanas y todavía estuvieron en el mismo sitio, comiendo mucho mejor, con mucha más libertad. Pero pasaron 2 semanas y ya no sabían. Ya volvieron a una incomodidad profunda, un disgusto de su situación, esperando un poco más. El punto es sencillo. ¿Cómo venimos a adorar? Si no crees que Dios ha sido bueno contigo, es que no te abres los ojos para ver que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Tenemos mucho más allá de las cosas básicas. No solo tenemos comida rica. No solo tenemos dónde dormir, tenemos colchones que
que ni Faraón de Egipto ni era tan cómodo para los más ricos como Faraón de Egipto hace miles de años. Mira, Dios ha sido bueno con nosotros. Y uno que dice que no, simplemente no reconoce la realidad de tu situación. Otra reacción que surge a veces es: de las buenas cosas que tengo, dice uno, son principalmente el resultado de mi propio trabajo, de mi propio esfuerzo. Y solo quiero decir esto, que es Dios que ordenó, por ejemplo, dónde nacerías, el momento en la historia que nacerías, la familia en la cual, es decir, todo Dios lo ordenó. Y por ejemplo, si hubieras nacido hace 300 años sobre una colina en Apurímac, nada de lo que ahora has ganado por tu trabajo duro sería tuyo. Y no haría ninguna diferencia. Es decir, que tendemos a pensar, ya, lo que tengo es 95% por mi esfuerzo y 5% la gracia de Dios. Y mi punto es que es al revés. Todo lo que tenemos es 98% de la gracia de Dios y algo ya por el esfuerzo que yo doy. Es al revés. Es decir, no pensemos que de alguna manera que lo que tenemos es el de nosotros mismos. Mira, que Dios espera de nosotros una adoración única, que Él sea el único Dios, el único ser principal en nuestras vidas. Él nos puede pedirlo porque realmente Él ha sido muy, muy bueno con nosotros. Ahora, el cambio desastroso. El argumento de Dios aquí en este texto básicamente es esto. La esencia del argumento que Dios está desarrollando aquí para su pueblo es esto. Como les he salvado, Él hablando a su pueblo, como les he salvado y rescatado, y como les daré todas estas cosas, y estoy dando referencia a las casas que nos construyeron, casas llenas de cosas que ellos nos pusieron ahí, las viñas, etcétera, etcétera. Dios está diciendo, como les he sacado de Egipto, como les daré todas estas cosas que en realidad no han ganado por su propio trabajo, entonces ustedes deben amarme solo a mí y nunca servir a otros dioses. Ese es su argumento. El problema es que el hombre, por su propia naturaleza, cambia la adoración de Dios por la adoración de un ídolo. Es decir, que aunque uno puede ver que es Dios que ha sido bueno en su vida, igual constantemente surge esta tentación de querer cambiar la adoración que Dios merece por una adoración a un ídolo. Pablo, por ejemplo, en Romanos 1, dice así, él, al hablar de los impíos, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. 2 veces Pablo menciona este asunto de un cambio, que uno cambia algo por otra cosa, y en ambos casos es un cambio negativo. Los impíos cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre mortal, es decir, en vez de adorar al que es incorruptible, el Dios creador, deciden adorar, llenar sus vidas de una adoración de cosas
corruptibles, de cosas mortales. Cuando está delante de nosotros la posibilidad de adorar al Dios inmortal. También cambian la verdad de Dios por la mentira, dice Pablo, y honran a las criaturas antes que al Creador. Es interesante que en el texto aquí en Deuteronomio que Dios menciona las ciudades grandes y buenas, las casas llenas de cosas buenas, los viñedos y olivos, y el comer y el estar satisfecho. ¿Por qué lo menciona? ¿A qué nos dirige a pensar? Él está levantando para ellos cómo va a ser la tentación. Y entran a Canaán y cuando comienzan a experimentar las bendiciones que Dios les va a dar, de tener casas que no tuvieron que construir, llena de cosas que ellos no han tenido que llenarlas, satisfechos, comida, mira, por 40 años han comido básicamente una dieta única, que era el pan que cayó del cielo, y ahora la variedad que van a comer de granjas y viñas donde no han hecho trabajo ellos mismos. ¿Y cuál va a ser la tentación? Inmediatamente va a salir, levantarse la tentación de poner su enfoque en las cosas creadas de el Creador. ¿Recuerdas a Noé? O específicamente lo que Jesús dijo en cuanto a los tiempos de Noé. Dijo Jesús, lo menciona tanto en Mateo como en Lucas. Bueno, leo aquí, dice, como fue en los días de Noé, dice Jesús, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé. Uno piensa, bueno, Jesús debe mencionar ahí su violencia, la corrupción, sus pecados sexuales, cosas así feas. Pero no es lo que Jesús dice, no es la manera que Él describe cómo era la vida de los que Dios decidió destruir. Jesús dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? Sí. Nosotros tendemos a enfocarnos en allá. Aquí hay pecados feos. Yo no hago estas cosas. Así que estoy bien. Y Jesús diciendo, no. Dios destruyó a un pueblo simplemente porque comían, bebían, se casaban, daban en casarse. ¿Cuál es el punto? Esas cosas no son pecados. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que una persona vive sin Dios. Y no es necesariamente que está haciendo cosas malas, es que simplemente está manejando su vida con esas cosas, siendo las cosas más importantes y olvidándose de que Dios quiere estar en el centro, que esas cosas vienen de Él y simplemente no nos pide mucho honor y gratitud. Entonces, Pablo en Romanos 1 confronta a los impíos por no darle honor y gratitud a Dios. Y mira, es todo lo que Dios espera de nosotros. Que Él sea el que recibe el honor. Que realmente en nuestros corazones sea Dios. Tú me has dado todo esto. Tú en cualquier momento me lo puedes quitar. Es de ti. Te doy el honor y la gloria. Gracias. Todo es tuyo. No es de mi propio esfuerzo. El problema es que la tendencia humana es de poner otra cosa ahí encima de Dios en cuanto al lugar de la acción de nuestra vida. Quizás esto nos ayuda. Cuando una persona sigue a un cierto Dios, él o ella espera que Dios le dé básicamente estas 4 cosas. Es decir, cuando una persona busca en una religión, por ejemplo, a un Dios, a un sistema religioso, o en otra cosa, en
en una carrera, en una persona, en un sueño, en un fin, lo que sea, en una serie de placeres o comodidades. Cuando una persona busca en un ídolo, ¿qué está buscando? Básicamente son estas cuatro cosas. La seguridad, su propia identidad, la satisfacción y un sentido de propósito. ¿Cómo es? Bueno, ponemos ahí el ejemplo de un hombre o una mujer que busca que el fin de su vida está envuelto en una carrera. Es decir, en una carrera está buscando encontrar ya lo que espera de la vida. Entonces, ¿qué cosas busca un hombre así en una carrera? Bueno, busca la seguridad financiera de un trabajo bien pagado. O busca ahí también una identidad dentro de esa carrera que aporta un cierto nivel de prestigio. Por ejemplo, me recuerdo cuando estuve aquí el otro día y estaban aquí reuniendo a uno de los ingenieros agrónomos de aquí de esta asociación. Y un joven miró y me dijo, mira, me presentó a uno y me dijo, él es ingeniero. Así con esa, él es ingeniero. Y yo, en mi corazón, yo quería decir, hola, yo soy ti. No lo dije así, yo un poco más sabio, pero por ahí respondí. Mira, ¿qué busca un hombre, una mujer? Yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy profesor de tal, yo soy... Es una identidad. A veces es la búsqueda de la satisfacción, del éxito en el trabajo. Es decir, un hombre o una mujer en su trabajo busca que el trabajo le rinde esa satisfacción de que ha estudiado esta cosa, encuentra la satisfacción del desarrollo, de lo que disfruta ahí en su trabajo. Un sentido de propósito último a veces uno busca en esta carrera. La evidencia, por si acaso, es que cuando una persona pierde su carrera, ¿cómo que? Si uno puede perder todo lo que ha buscado, todo lo que en su educación, a lo que se ha preparado, perderlo y estar bien emocionalmente, es evidencia que no es un libro. Pero si no, y es evidencia al contrario. Hay muchas veces el caso de una madre. A menudo se derramará toda su vida para el éxito de su hijo. Creo que aún más en la cultura peruana que en la cultura en que yo crecí, en la cultura norteamericana, vemos esta tentación. Todo lo relacionado con el futuro de una madre, muchas veces, no siempre, pero en muchos casos está ligado al éxito de su hijo o de su hija. ¿Y qué está haciendo la madre en una situación así? Está buscando la seguridad, ¿verdad? A veces, de tener un hijo adulto exitoso. Muchos padres, su jubilación se encuentra en el éxito de sus hijos. A veces la madre busca su identidad, o su identidad se vuelve tan entrelazada con el hijo que la idea de perder a ese hijo significaría la pérdida de su propia ser. O a veces su satisfacción se vuelve casi exclusivamente ligada a lo que el hijo hace o no hace. O ella vive con el propósito central de su vida siendo el éxito de ese hijo. Y mira, básicamente cuando una madre responde así, ha tomado lo que es un buen regalo de Dios, un hijo, una hija, y lo ha convertido en un ídolo, en algo que debe darle estas cuatro cosas.
A veces un adulto soltero, con frecuencia, hace un ídolo de otra persona, un potencial esposo o esposa. ¿Y qué pasa en un caso así? Bueno, ella busca su seguridad en lo que un esposo podría traer a su vida. O él ya no se siente cómodo con su identidad como soltero. Y comienza a idolatrar, a querer la potencial identidad del matrimonio. O ella comienza a sentirse profundamente insatisfecha con su estado actual de ser soltera y cree que la verdadera satisfacción solo es posible como una mujer casada. ¿Y qué está haciendo el soltero o la soltera en un caso así? Está buscando estas 4 cosas en una persona. Ahora, lo triste aquí es que cuando alguien, que sea una madre o un hombre con su carrera, o un soltero o una soltera, cuando ponemos en un hijo o en una carrera o en un potencial esposo o esposa, cuando ponemos la expectativa de estas 4 cosas en esa persona, mira, inmediatamente comenzamos a dañar a la persona y dañar a la carrera. ¿Por qué? Porque estas cosas son dones de Dios, son regalos de Dios. No han sido diseñados de Dios para aguantar ese peso que nosotros ponemos en ellos. La madre que pone todo el peso así de lo que busca en su hijo, está poniendo tanto peso así sobre su hijo que en el fondo podría destruir al hijo. En muchos casos. Eso es lo que pasa cuando una cosa buena se convierte en una cosa principal. En Deuteronomio 32 sale este versículo, Dios hablando de su celo otra vez, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Cuando yo ahí buscando los versículos en la Biblia que hablan del celo de Dios, cuando lo vi dije, que es exactamente lo que nosotros hacemos. Es decir, de algo que no ha sido diseñado para tomar el lugar de Dios, un hijo, una carrera, una persona, placeres, etc. Cuando esperamos que cumplan el rol de Dios, que nos den esa seguridad, y esa identidad, la satisfacción, el sentido de propósito de nuestras vidas, estamos haciendo dioses de lo que no es Dios, como dice Dios mismo ahí. Ahora, la hermosura del ser. Creo que me vas a tener que ayudar con el análisis de la hermosura del celo. El celo a nivel humano se ve típicamente como algo negativo, como algo malo. Y la razón tiene que ver con que el celo humano implica típicamente una persona que es celosa de lo que otra persona tiene, porque quiere esa misma cosa para sí mismo. Es decir, muchas veces cuando yo siento celo es porque yo quiero algo que la otra persona tiene. Y lo quiero para quién? Para mí. ¿Cierto? Y por eso tenemos una perspectiva negativa del celo. Sin embargo, cuando el celo realmente funciona en una situación en la que la persona está deseando dar en lugar de simplemente tomar, a continuación el celo se ve como algo bueno, no como algo malo. Un ejemplo, un esposo muestra cierto celo hacia su esposa en que él no quiere que otros hombres demuestran un afecto inapropiado hacia ella, como yo con mi esposa. Y yo no quiero que otros hombres le comuniquen a ella o le abrazan de maneras en que yo diga, has cruzado la línea.
Es decir, cierto celo. Ahora, en casos así, donde el hombre es muy controlador, aún ahí puede ser algo negativo. La esposa se siente muy controlada. Pero cuando un esposo es celoso así, porque él quiere darle ese cuidado y ese afecto a su esposa, inmediatamente algo que podría ser algo negativo, en muchos casos es algo negativo, el celo se convierte en algo profundamente bueno y correcto. Pero es porque el esposo quiere dar y simplemente el celo guarda que yo le doy a mi esposa y nadie, porque ahí viene la protección. Sí, el celo se convierte en algo bueno. Por eso, cuando Dios muestra su celo hacia los suyos, es porque Él sabe que solo Él tiene en sí mismo la capacidad de satisfacernos verdaderamente, para darnos la seguridad que anhelamos, la identidad que buscamos y el propósito en la vida que tan desesperadamente necesitamos. ¿Te das cuenta? Es correcto que Dios sea celoso. ¿Por qué? Porque Él sabe que ningún otro ídolo puede satisfacernos o darnos esa identidad que más buscamos o esa seguridad que más necesitamos. Nadie más, ni tu esposo, ni tu esposa, ni un potencial esposo, una potencial esposa, ni un hijo, ni una carrera, ni un juego de placeres, ni un viaje, ni nada te puede dar lo que Dios sí, puede darte. Y por eso es correcto y bueno y hermoso que Él sea un Dios celoso. Es su celo para nuestro beneficio. Queda una pregunta última, una pregunta persistente. Y es, ¿puedo realmente confiar en Dios para todo esto? Es decir, me imagino que quizás en algunos corazones queda pendiente, queda ahí todavía en el aire esa pregunta. ¿Realmente puedo confiar que Dios será así de bueno conmigo? ¿Que me dará esa cosa? Quiero darle dos respuestas. Una respuesta personal y la respuesta de la fe. La respuesta personal es simplemente esto. Y yo por 20 años, desde los 20 años de edad, y yo he experimentado que es cierto lo que acabo de decir. A los 20 años había dos ídolos principales en mi vida. El deporte, específicamente el básquetbol, y una señorita. Mira, la señorita porque no conocía a Cheryl todavía. Y Dios en un tiempo me sacó estas dos cosas. Ella el deporte, ya no quiero entrar en muchos detalles, pero yo llegué al punto en que vi que esas cosas ya no podrían satisfacer, que ya no podrían darme la seguridad, la identidad, el placer que yo buscaba. No estaba rendiendo. Y dije, Dios, estuve con esta duda, Dios, no estoy seguro que tú me lo puedes dar, porque nunca lo he experimentado. Pero sé que las otras cosas no me lo dan. Así que Dios, me acerco a ti. Enséñame tu poder. Enséñame que eres Dios y un Dios que realmente es santo. Y mi testimonio de 20 años es que Dios lo hace. Y lo hace de manera muy bien. Ahora,
pero hay una respuesta que pesa más que mi experiencia. Y es la respuesta del Evangelio. ¿Y qué vemos en la respuesta del Evangelio? Es que lo máximo que una persona puede dar es sí mismo. Es decir, tú debes creer que Dios quiere darte estas cosas, la seguridad y la satisfacción. No porque yo te digo que en mi experiencia lo he experimentado. Eso debe pesar algo. Pero lo que debe pesar más es que Dios prueba que Él está dispuesto a darnos todo. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es que Él dio a sí mismo, se dio a sí mismo por nosotros. Es exactamente lo que Él hizo en el Evangelio. Él mismo vino. Jesucristo es Dios. Si no fuera así, ¿cuál sería nuestra base para creer que Él estuviera dispuesto a darnos todo? Él mismo vino y Él mismo murió en nuestro lugar. Es decir, que cuando surge la duda, ¿será Dios tan bueno conmigo? ¿Me dará la seguridad y la satisfacción profunda que necesito? La prueba es que Dios ya se entregó a sí mismo. Créelo, porque el Evangelio está ahí, anunciando, proclamando que Dios ha sido bueno con nosotros. Él se entregó por nosotros. Cierren sus ojos, por favor, y inclinen sus rostros, por favor. Les invito a un tiempo de reflexión y meditación en esta mañana. Terminamos siempre nuestros cultos, nuestro tiempo de la predica con un par de minutos, un momento de reflexión. Y te invito a que participes también, pensando en lo que hemos escuchado, orando, respondiendo a Dios. Quizás quieres responder confesando áreas de idolatría. Aprovecha. Acércate a Dios. Renueva tu confianza, su bondad. Cristo, que seas nuestro Jesús. Ayúdame a mí a no caer en pensar que necesito algo nuevo de ti mismo. Tú eres suficiente. Y todo lo que me das es simplemente por tu bondad. Ayúdanos a encontrar nuestra seguridad, nuestra identidad, el propósito de la vida. Me dice esta canción que tú seas, Cristo sea nuestro Jesús. Es nuestra oración acerca de Dios y moldea, cambie nuestra vida. Para que vivamos constantemente descansando y soberanía y viviendo la vida. Te pido en el nombre de Cristo.